Bendiciones. Soy el profesor Marco Flores del Instituto Bíblico en San Ignacio. Este es el curso Hogar Cristiano. Estamos en la clase número 2. Ya vimos la introducción, la primera lección, y esta es la segunda lección, clase número 2. Bendiciones a cada uno y deseo en el Señor que este conocimiento pueda ser de mucha ayuda a nuestra vida espiritual, a nuestra vida matrimonial, hogar cristiano. Hoy corresponde la clase bajo el tema el rol de la esposa. ¿Cuál es la función de la esposa? ¿Cuál es el papel de la esposa en el hogar cristiano? Cuando no entendemos o no comprendemos cuál es el rol de la esposa, se crean conflictos dentro del hogar. Y esto es lo que Dios quiere evitar. Por ejemplo, en toda empresa se asignan funciones específicas a cada persona y esto hace que la empresa logre sus objetivos. Así como hay tres participantes en el casamiento, también hay tres participantes claves para lograr el éxito en el hogar: Dios, el esposo y la esposa. El éxito en el hogar no solo depende del esposo. El éxito en el hogar no solo depende de la esposa. El éxito del hogar depende de tres personas muy importantes: Dios, el esposo y la esposa. Dios ha puesto los parámetros, Dios ha puesto el lineamiento, Dios ha establecido la forma en cómo debe de llevarse un matrimonio. Y Él ha dicho cuál es el rol del esposo y cuál es el rol de la esposa. Cuando cada quien respeta cada uno de los roles o funciones establecidas por Dios, el matrimonio tiene éxito. En la Biblia encontramos mucha información acerca de cuál es la función de cada uno. Por lo tanto, nos adentraremos a estudiar cuál es la función de la esposa. Hay también mucha evidencia en la historia del mundo que confirma el papel clave de la mujer en el hogar y en el sano desarrollo de la vida en toda sociedad. Las funciones de cada uno, del esposo y de la esposa, no da a conocer la inferioridad, sino más bien el complemento, la ayuda que se necesita entre ambos. Las distintas funciones establecen la buena relación. El papel de la esposa cristiana puede resumirse en 5 responsabilidades importantes. ¿Cuáles son? El papel de la esposa. Vamos a enmarcarlo en 5 responsabilidades muy importantes. Número 1, ser ayuda idónea para su esposo. Número 2, ser ejemplo de Cristo en el hogar. Número 3, ser administradora del hogar. Número 4, ser madre. Y 5, ser eh, una esposa que ama a su esposo. Ser amante de su propio marido. Entonces, veamos cada una de estas responsabilidades. Ser ayuda idónea para su esposo. El hombre tenía una necesidad fundamental, la necesidad de un complemento, la necesidad de una ayuda mutua. Por eso Dios, en su sabiduría, crea la esposa, para que sea el complemento que el hombre necesita. Nadie puede decir en una relación matrimonial: yo no te necesito. Eso no es la voluntad de Dios. O la esposa le diga al esposo: yo no te necesito para nada. Entonces, ¿por qué está en una relación matrimonial? Si es una relación matrimonial, nos necesitamos uno al otro. Es importante reconocer la interdependencia
entre el esposo y la esposa. La esposa debe de ser una ayuda idónea. La palabra clave y el concepto clave en esto es complementar. La esposa es un complemento a las necesidades físicas, emocionales de su esposo. La esposa cristiana debe de ser un complemento para su esposo. Ella es una compañera, no la esclava, no la ama de casa, es una compañera. La esposa debe de considerarse a sí misma como el complemento de su esposo. En vez de competir con su marido para el puesto de autoridad, ambos trabajan como un equipo para sacar adelante la relación matrimonial. Ser ayuda idónea para el esposo incluye la responsabilidad de estar sujeta a su esposo. Es decir, la esposa debe de entrar en una relación de sujeción a su esposo. Es parte de la función de ser ayuda idónea. Efesios 5:22 dice que la esposa debe de estar sujeta al esposo, así como al Señor. Es decir, como parte de su respeto a Dios es sujetarse a su esposa, a su esposo, perdón. La esposa que no se sujeta a su esposo está violentando el principio de Dios de la sujeción. Esto implica el privilegio de ser protegida y sustentada por su esposo. Si usted se sujeta, la bendición que usted tiene es el cuidado y, y la protección de su esposo. Hay que aceptar por fe que este arreglo divino es para el bien de la esposa. No se sienta inferior el hecho de estar sujeta a su esposo. No ese es el propósito de Dios al establecer que usted se sujete a su esposo. Dios quiere que en la sujeción haya paz, haya también respeto entre ambos. Esto no implica estar sujeto a su esposo, no implica en ninguna manera que usted es inferior. Usted no es inferior. Génesis 1:27 y 28 dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿verdad? Sencillamente, lo que establece es que cada uno tiene obligaciones diferentes, a cada uno según su capacidad y de acuerdo al plan divino. Su tarea como estar sujeta a su esposo es una tarea especial. Su posición y su lugar, esposa, es una posición y un lugar especial. Dios ha establecido el orden de autoridad. Si usted lee 1 Corintios 11:3, el orden de autoridad es el siguiente: Dios, Cristo, el esposo, la esposa y los hijos. Cristo no es inferior al Padre, ni lo es la esposa al marido. La mujer se somete al marido en semejante forma que Cristo se somete al Padre. La sumisión en el empleo secular no significa que uno sea de menor valor. Hablando en una empresa, está su jefe, él tiene la autoridad, usted es el empleado, es el trabajador. No significa que usted es inferior como ser humano. Usted tiene el mismo valor por ser seres humanos. Por lo tanto, en la relación matrimonial, la esposa debe de estar sujeta, no implica que es inferior, sino que es una función que Dios ha determinado para que usted como esposa reciba protección, sustento y cuidado de parte de su esposo. Eh, la sujeción de la esposa
al esposo, esto tiene el privilegio de escoger a quién se va a someter. Así que lo debe de escoger con mucho cuidado. Si usted es una señorita, si usted es una persona que no se ha casado y usted es una mujer, entonces usted tiene el privilegio de escoger a quién se irá a someter o a sujetar en la relación matrimonial. Recuerde que usted debe llevar en mente el principio de la sujeción. Su poder o el poder de una mujer reside en su influencia. La mujer, como esposa, tiene una influencia grande sobre su esposo. En la iglesia también su participación y su voz es escuchada. Tiene una influencia en los hijos muchas veces. Esto es así. Y en el ambiente del hogar, las palabras, los consejos, la sabiduría de una esposa influyen en el buen desempeño y en la buena función de un hogar. Estar sujeta no es una posición de esclavitud. No, no malinterpreta. La sujeción no significa que usted es una esclava. No significa que no pueda expresar sus opiniones. Al contrario, usted debe compartir con su marido, con su esposo, su punto de vista para que él pueda tener toda la información necesaria para tomar la más y mejor decisión con sabiduría y en amor. Estar sujeta al esposo es una actitud interior. No solamente permite que su marido sea la cabeza del hogar, lo respeta de corazón y le ayuda a cumplir debidamente esta responsabilidad que Dios ha dado al esposo. La sumisión de la mujer no es opinión ni costumbre cultural, no es resultado de tradiciones humanas. La sumisión de la mujer se basa en el orden de la creación y en el plan divino conforme a la sabiduría infinita de nuestro Dios. Dios así lo estableció. Si la mujer se rehúsa a sujetarse al marido, las consecuencias son siempre negativas y a veces trágicas. Muchos hombres se volverán tercos, de mal humor y obstinados en su propia voluntad. Algunos hombres también se someterán a la mujer para mantener la paz, aunque por dentro comenzará el resentimiento hacia ella y la amargura de corazón. Los hijos también sufren trastornos emocionales y confusión en cuanto al papel debido del hombre y la mujer en el hogar. Muchos homosexuales resultan en parte de esta confusión en cuanto al papel debido del hombre y la mujer en el hogar. La esposa debe de ser una ayuda idónea, aunque el esposo no sea el hombre ideal que usted se imaginó o con el cual usted pensó casarse. El esposo tiene el deber de ser amable, considerado, tolerante y lleno de amor hacia la esposa. Pero muchas veces esto no es así. A lo mejor usted experimenta esa situación. Usted no cambia, esto no cambia. Sin embargo, la tarea de la esposa cristiana de ser ayuda idónea que complementa la vida del marido y se sujeta a él. Las instrucciones son claras, son evidentes para la esposa. Instrucciones de Dios. Cristo es nuestro ejemplo en este asunto de la sumisión. ¿No? Jesús fue un hombre, fue un hijo que se sujetó. Am, la Biblia no exige, no obstante, que la mujer esté sujeta al abuso físico ni psicológico. La sujeción no implica que usted va a estar sujeto a golpes, sujeta a insultos, sujeto a humillaciones. No, Dios no quiere una sujeción
donde su integridad como mujer esté siendo violentada. Así que es necesario tomar en cuenta estos principios. La esposa no es responsable por las decisiones equivocadas que hace su esposo. Él es el que toma la decisión, siempre tomando en cuenta las opiniones, consejos y comentarios de su esposa. Por supuesto, no debe obedecer al marido cuando le ordena hacer algo claramente contrario a la voluntad de Dios. Esto es bien importante. La sujeción no significa que usted hará cosas que van en contra a la voluntad de Dios, así su esposo se lo exija, así su esposo se lo demande. Usted no va a estar sujeta a un marido donde está dando órdenes o está solicitando que usted haga acciones en contra de la voluntad de Dios. Así que en ese sentido, no debe haber una sujeción ni a golpes, ni a humillaciones, ni a maltratos, ni tampoco una sujeción a quebrantar los principios bíblicos. ¿Cuáles son los problemas comunes en este punto de la sujeción? La rebeldía contra los deseos del marido, el egoísmo, la falta de confianza en el marido, sus decisiones, su disciplina en el hogar, su provisión de las necesidades del hogar, todo eso usted a veces toma en cuenta para decir, no, no me voy a sujetar porque mi marido no toma buenas decisiones, no es un hombre que pone disciplina, mucho menos provee para las necesidades del hogar. No promueva un espíritu contencioso. El resentimiento puede ser resultado también de una condición de falta de voluntad para la sujeción y la falta de contentamiento en el corazón. Usted vive una relación matrimonial, pero cuando no hay una sujeción, entonces no hay paz en su corazón. ¿Cuáles son los principios para tratar con esposas o esposos que no son cristianos? Si usted es una cristiana, su esposo no, algunos principios que le ayudarán a entender cuál es la voluntad de Dios es la siguiente: para llevar, como decía mi mamá, la fiesta en paz, o para llevar su matrimonio bajo la voluntad de Dios. Principio número 1, aprenda a someterse. Pero no es cristiano, aprenda a someterse, aprenda a sujetarse. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Ahí nos menciona que es la sujeción puede ser un instrumento divino para ganar a los esposos incrédulos a Cristo. Segundo principio, amarlo como Cristo le ama a usted. Primera de Juan 4:19. Hay que amar a esa persona. Es con la que se casó. Es ese esposo que que usted escogió, ¿verdad? Y Dios permitió que esa relación llegase al punto de ser un matrimonio. Ámelo. ¿Cuál otro principio? Bueno, cuando usted está casado o casada con un esposo no cristiano, dé respuestas suaves. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 4 y Proverbios 15:5. Esto significa que no se altere cuando usted va a responder ante problemas. Mantenga la calma. Usted es la esposa cristiana y ese puede ser un buen ejemplo para él. Ore. Otro principio, ore. Santiago 5:16 y Mateo 7:7 y 8 nos habla de orar. Ore por su esposo. Pídale a Dios que cambie su corazón, que cambie sus actitudes, sea un buen ejemplo para él. Siguiente principio. Sea un buen ejemplo. Muestre su cristianismo. Muestre que usted es una cristiana que ha aprendido a amar, ha aprendido a respetar, ha aprendido a valorar a los demás. Entre ellos, el primero es su esposo. No temer, sino confiar en Dios. No tema. Cuando usted se sujeta, usted a veces nosotros decimos o pensamos, ¿verdad? Es que si me sujeto, entonces va a aprovechar y va a hacer cosas inapropiadas. No tenga temor, confía en el Señor. Ese es el plan de Dios y Dios hará la obra en él.
¿Cuáles son algunas preguntas en consideración? ¿Cómo debe reaccionar la esposa cristiana? Analicemos estas siguientes preguntas. Si ella, usted como esposa, es más avanzada espiritualmente que su esposo, es decir, usted tiene más tiempo en la vida cristiana, su esposo a lo mejor está iniciando, o ambos tienen el mismo tiempo, pero usted ha crecido más en la fe, en espiritualidad, en servicio, él no. Entonces, ¿cómo va a responder ante esta situación? ¿Cómo actuaría usted si él le pide hacer algo que usted opina que es incorrecto, que usted cree que no es bíblico? ¿Qué haría usted si él le pide hacer algo que usted sabe que es incorrecto? ¿Se siente que ha perdido todos sus derechos como individuo usted? Si su esposo nunca está en casa, entonces, ¿cuáles serían sus acciones y reacciones? Si su esposo no es responsable económicamente, no sabe manejar los fondos, ¿qué haría usted? ¿Qué soluciones buscaría ante eso? Si su esposo no funciona como líder en el hogar, y hay esposos que se han tomado, eh, han tomado la actitud en dejarle a la esposa el liderazgo del hogar, para no meterse en problemas con los hijos, para no gastar tiempo en tratar de resolver conflictos. Ahí le dice a la esposa, ay, ve tú qué haces. No, no, no es ella, es usted también. No le deje solo a ella la responsabilidad. Si su esposo le abusa verbal o físicamente, ¿qué haría? Algunas sugerencias prácticas para lograr el cambio positivo en su esposo. ¿Cuáles son estas sugerencias? Lo debe aceptar tal como es, por comprender que Dios, por amor, le ha aceptado a usted tal como es. Acéptelo, usted lo escogió o ustedes llegaron a un acuerdo en formar un hogar con todos y sus virtudes y defectos, pues acéptelo. Dios me aceptó a mí, piense usted como esposa. Dios me ha aceptado a mí tal como soy y me está ayudando a cambiar mi carácter, conducta. Bueno, yo tengo que aceptar a mi esposo, él es mi esposo, y voy a ser un instrumento para ayudarle en en su vida, ¿verdad? Para que él forme o haga cambios. Pues ese mismo amor de Dios es lo que produce cambios positivos en nosotros. Otra sugerencia práctica para lograr el cambio positivo en su marido: debe enfocar sus propios defectos en vez de los errores de su esposo. No vea la viga que él tiene, aunque tenga una gran viga, ¿verdad? La paja que él tiene, sino vea la viga que usted tiene. Lo que queremos decir con esto es que entre más se enfoca en lo positivo de su esposo, más factible será que él pueda obrar en favor y en solventar los problemas que hayan en el hogar. Pero si usted más le enfatiza sus defectos, sus errores, sus equivocaciones, entonces acentúa una conducta de rebeldía, de orgullo, y esto crea un conflicto. ¿Cuál es otra sugerencia para lograr el cambio positivo en su marido? Renuncie a sus derechos en cuanto a todo lo que crea que merezca de su esposo. Adopte la actitud de Cristo. Dice la Biblia en Filipenses 2, 3 al 7. Él estaba en el cielo, disfrutando de todo su reino, de toda su gloria, y decidió renunciar momentáneamente a todo eso para venir a este mundo, hacerse semejante al ser humano, padecer como hombre, y así nos ha dado a nosotros la bendición de ser partícipes de su morada eterna. Bueno, haga usted lo mismo, ¿verdad? Para que pueda haber un cambio positivo en su esposo. ¿Cuál es otra sugerencia práctica? Debe enfocar todas las cualidades positivas de su esposo. Vea cuáles son las virtudes que él ha tenido o tiene, o algunas que ya no está practicando, pero las tuvo. Entonces, haga memoria, recuerde y dígaselo cuáles fueron esas virtudes que ahora él ya no está practicando.
Sea usted la admiradora número uno de su esposo. Admire lo que él hace en favor o en beneficio de sus hijos, del hogar, limpió el techo, limpió la grama, hizo algo en la casa. Valore ese esfuerzo. Gracias, dígale por todo eso que él hace. Y esto contribuye a la buena relación. Si usted ha construido una barrera entre usted y su marido porque no la ha aceptado ni lo ha amado con la actitud que Cristo nos enseña, le debe pedir perdón sinceramente. Si lo hace de corazón, de seguro que se llevará una sorpresa muy agradable. No sé en qué nivel está su relación en este momento con su esposo o su esposa, con su esposo, porque estamos hablando de las responsabilidades de la esposa. ¿En qué nivel está en este momento? Valórelo y de manera correcta haga las acciones apropiadas para hacer de un hogar de felicidad, un hogar de paz y de tranquilidad. El segundo aspecto o segunda función, segunda responsabilidad, es que la esposa debe de ser ejemplo de Cristo en el hogar. ¿En qué áreas tiene que ser ejemplo? Ejemplo de Cristo en el hogar. Bueno, en su conducta. Primera de Pedro 3, 1 y 2 nos habla que la esposa debe de ser ejemplo en su conducta. Es considerada, o sea, observada por el marido, es pura, casta, es respetuosa hacia su esposo y hacia Dios. Todas esas son actitudes conductuales. ¿En qué otra área tiene que mostrar ese ejemplo? En su forma de vestir. Primero de Pedro 3, versos 3 y 4. Dice que usted debe vestir con pudor y con modestia, ¿verdad? Eh, Ahora usted tiene a quien modelarle y es a su esposo. Así que sea ejemplo de Cristo en el lugar, en su forma de vestir, que sea un ejemplo de espíritu afable. La palabra afable significa manso, agradable, suave, que no es áspero, todo eso y que usted es una persona apacible, que no crea conflictos ni pleitos. Ser ejemplo de Cristo en el hogar es la responsabilidad de la esposa. En sus acciones, usted siempre está buscando hacer el bien para su esposo, para sus hijos. Busca el bienestar para el hogar. Eso es ser ejemplo. Cristo fue ejemplo en esa área también hacia su esposa, la iglesia. En cuanto a fe, también usted debe ser un ejemplo en fe. No teme ninguna amenaza. Es una mujer que confía en el favor de Dios plenamente. Sea ejemplo en su obra evangelística. Gana, gana a su esposo sin palabra por medio de su conducta. No lo enfada con sus enseñanzas y exhortaciones religiosas. No lo compara con otros maridos que se han convertido. Esas son acciones que deterioran la relación. Eh, Hay esposas que se dan el lujo de decir, es que si yo tuviera un marido como el de la fulana, es que tú deberías ser como fulano. Usted lo escogió, hermana, usted lo escogió. Entonces, mejor aprenda a convivir o usted lo aceptó, ¿verdad? Entonces aprenda a vivir en una relación de respeto en el hogar. La palabra de Dios dice que debe amar usted a su esposo. El ser un ejemplo en el hogar adorna la palabra de Dios. Tito capítulo 2, verso 3 al verso 5. O sea, eso embellece la palabra de Dios. Usted ama a su esposo y se lo demuestra con palabras, con hechos. Esto es algo que vamos a ver más adelante acerca del amor verdadero. Usted ama a los hijos y se lo demuestra con hechos y palabras. Lo veremos también en las siguientes lecciones. Usted es prudente, usted es
cuidadosa de su casa, usted es una persona amable, usted es una persona, está sujeta a su esposo. Todas estas son acciones que manifiestan el ser un buen ejemplo en el hogar. ¿Sigue usted el ejemplo de la mujer virtuosa de Proverbios capítulo 31? ¿Recuerda usted todas las virtudes de esa mujer? Bueno, esas virtudes hacen del hogar un hogar apacible, afable, tranquilo, para poder ser parte de ese hogar. Veamos entonces la siguiente función, las responsabilidades. Número 3. La esposa tiene la responsabilidad de administrar, ser una administradora en el hogar. Explico esto. ¿Cuál es el concepto de administradora? Ah, el, el marido es la cabeza del hogar. Sin embargo, la esposa tiene la responsabilidad de manejar los asuntos del hogar. Ella pone en práctica las decisiones generales del marido en el hogar y hace muchas decisiones ella misma relacionadas estrictamente con el desarrollo de su propio trabajo en el hogar. El ejemplo supremo, lo de la mujer virtuosa. ¿Cuáles son algunos principios de la mujer virtuosa de Proverbios capítulo 31? Es responsable por el uso del dinero en el presupuesto del hogar. Es responsable por la preparación de la ropa adecuada para el clima que su familia tiene que afrontar. Su marido confía en su capacidad como administradora del hogar y todo negocio relacionado con él mismo. La clara declaración de las escrituras dice que gobiernen su casa. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 14. Gobernar la casa. Esto habla de una administración. Esto habla de saber cuidar los recursos materiales o económicos que llegan al hogar. Es la esposa la que administra, ella sabe cuánto se gasta para una cosa, para otra, a lo mejor es la que hace el presupuesto mensual o quincenal para los gastos que se harán en esa semana o en esos 15 días, etcétera. Otra responsabilidad de una esposa es ser madre. Ser madre. No hay posición más elevada y digna que una mujer pueda tener en este mundo que la de ser madre. Qué bonito. Hay muchas personas, mujeres, que han llegado a ser presidentas de un país o gerentes en una empresa, pero la posición más honorable de toda mujer es la de ser madre. Qué bonito esto. Después de su responsabilidad como esposa, las variadas responsabilidades implicadas en ser buena madre con las más importantes son las más importantes en la vida de toda esposa cristiana. No hay persona en todo el mundo que pueda proveer para sus hijos como usted misma. Ser madre es un privilegio honorable y una función respetable de toda mujer. Es un ejemplo de feminismo, es un ejemplo femenino, muestra amor y ternura, muestra fe a sus hijos, muestra santidad, instruye también a sus hijos y muestra disciplina. Ser madre es un honor para toda mujer. Qué gran privilegio y responsabilidad la de una mujer. Otra responsabilidad es ser amante. Veamos y explico esta palabra. Estudiaremos más sobre esto en el amor verdadero, en la lección 9. La esposa debe aprender a amar a su marido. Tito 2:4. Esto se manifiesta
en la sujeción a la autoridad del marido en el hogar. O sea, usted se sujeta a su esposo porque ama a su esposo, porque usted cree que su esposo, al estar sujeta a usted a él, su esposo va no a aprovecharse de esa postura, sino más bien en darle protección, en darle cuidado, ¿no? La esposa debe aprender a amar a su esposo. Y esto se manifiesta sujetándose a la autoridad de su marido. Se manifiesta en el cumplimiento del deber conyugal con el esposo. Primera de Corintios 7, 3 y 4. Usted debe cumplir con su deber conyugal, con su esposo. Esto se manifiesta también en la fidelidad al marido. Se manifiesta por adoptar en su vida el carácter verdadero del amor. Y ese amor, como todo amor verdadero, es aprendido de Dios e imita el amor divino. ¿Qué honor más importante para una esposa? Llegamos al final de esta clase. Espero sea de mucha bendición y continuaremos en la siguiente lección, el papel del esposo cristiano. Dios le bendiga.